Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de mecánica de suelos aplicada con el tema teorías y métodos para determinar empujes de tierras. Con la interpretación actual en lo referente a los parámetros de resistencia, muchas de las teorías de presión de tierra clásicas permanecen hoy en la aplicación de la mecánica de suelos a los problemas prácticos. Así es frecuente en la actualidad ver estructuras de soporte que han sido diseñadas a partir de las teorías expuestas por Rankine y Coulomb. Tales teorías distan de ser óptimas y están afectadas de hipótesis que están lejos de representar un ideal de perfección en lo que refiere al acercamiento con la realidad, pero en muchos casos son las de más fácil aplicación y su manejo, en principio, resulta animador para los ingenieros, en el sentido de que parecen no exigir un criterio de especialista muy desarrollado. Todo indica que no está lejano el día en que el crecimiento de la mecánica de suelos permite el abandono de las teorías de Rankine o de Coulomb y su sustitución por otras teorías más satisfactorias. Para empezar el análisis, veremos algunas fórmulas para los empujes en suelos friccionantes. Dentro de este caso, tenemos que si las expresiones para las presiones activa y pasiva dentro de la teoría de Rankine obtenidas para una profundidad z se integran a lo largo de la altura h de un muro de retención, podrán obtenerse los empujes totales correspondientes. El procedimiento implica la suposición de que los estados plásticos respectivos se han desarrollado totalmente en toda la masa del relleno, es decir, que el muro se ha deformado lo necesario. Así, para el estado plástico activo podrá escribirse con base en la ecuación que se muestra en pantalla, expresión que da la presión horizontal actuante sobre el muro a una profundidad z, para el caso de relleno con superficie horizontal. Un elemento de z del respaldo del muro al posterior z se obtiene el empuje tal como se muestra en la pantalla. Suponiendo una dimensión unitaria normal, en la altura h el empuje total será calculado con la ecuación que se muestra en pantalla. Esta expresión da el empuje total activo ejercido por un relleno de superficie horizontal contra un muro de respaldo vertical. En forma análoga, para el estado plástico pasivo, se llega al valor del empuje pasivo total, que se calcula con la expresión que se muestra en pantalla, válida también para muro de respaldo vertical y superficie de relleno horizontal. Para efectos de cálculo de la estabilidad del muro, considerado como un elemento rígido, el volumen de presiones puede considerarse sustituido por sendas fuerzas concentradas, cuya magnitud queda dada por EA y EP, dada la distribución lineal que para ambas presiones se tiene en la teoría de Rankine. Se sigue que el punto de aplicación de tales fuerzas está a un tercio de la altura del muro contando a partir de la base, y desde luego ambas fuerzas resultan horizontales. Otro caso de interés práctico es aquel que se tiene cuando parte del relleno horizontal arenoso tras el muro está en condición sumergida. Si h es la altura total del muro y h1 contada a partir de la corona es la altura de arena no sumergida, como se muestra en la figura, la presión vertical del relleno en un punto bajo del nivel del agua se calculará con la ecuación que se muestra encima de las imágenes. Así también la presión ejercida horizontalmente por la arena bajo el nivel freático se calculará con la ecuación que se muestra en pantalla. Ahora pasemos a la teoría de Rankine en suelos cohesivos. Y podemos decir que en suelos puramente cohesivos, para la aplicación práctica de las fórmulas que se obtienen a continuación, es necesario tener muy presente que la cohesión de las arcillas no existe como propiedad intrínseca, sino que es una propiedad circunstancial expuesta a cambiar con el tiempo. Ahora consideremos un elemento de suelo puramente cohesivo a la profundidad z. Al igual que en el caso de los suelos friccionantes, si la masa de superficie horizontal de suelo está en reposo, la presión horizontal sobre el elemento sujeto a la presión vertical, gamma z, será K0 gamma z. En este caso el valor de K0 depende del material y de su historia previa de esfuerzos. En la figura se representa mediante los círculos de Moore. En el primer círculo al estrato de esfuerzos de elementos que hemos estado mencionando. Como antes, si se permite deformación lateral, el material puede llegar a la falla de dos modos. En el primero se permite que el elemento se deforme lateralmente por disminución de la presión horizontal hasta el valor mínimo compatible con el equilibrio.
Este nuevo estado de esfuerzos se representa con el círculo 2 y corresponde al estado plástico activo, en el cual las presiones se calculan con las ecuaciones que se muestran debajo de la figura. Pb será entonces el esfuerzo principal mayor y Pa el menor. En el círculo de falla 2, tangente al envolvente es igual a C, obtenida en prueba rápida. El otro modo de alcanzar la falla en el elemento situado a la profundidad Z sería aumentar la presión horizontal hasta que, después de sobrepasar el valor gamma Z, alcanza uno tal que hace que el nuevo círculo de esfuerzos, el círculo 3, resulte también tangente al envolvente horizontal de falla. En este momento se tiene el estado plástico pasivo y las presiones alcanzan los valores que se muestran en pantalla, donde Pp será el esfuerzo principal mayor. También puede establecerse la misma interpretación práctica respecto a la generación de los estados plásticos en el diseño de muros de retención. Las fórmulas para las presiones activas pueden relacionarse con el empuje de suelos sobre muros, en tanto que las pasivas se relacionan con los casos en que los muros presionan el relleno tras ellos. Desde este punto de vista puede obtenerse, como en el caso de suelos friccionantes, fórmulas para los empujes totales activos y pasivos, integrando en la altura h del muro las respectivas presiones horizontales. El procedimiento para ello es el ya descrito y los resultados obtenidos son los mostrados en las ecuaciones que se muestran en pantalla. En la figura que veremos a continuación se muestra la distribución de presiones activas en el presente caso, así como la profundidad a que se extiende la zona de tensión. La parte B de la figura muestra la distribución teórica de la presión pasiva. Como al suelo no se le supone capacidad para trabajar a la tensión, debe admitirse que en el caso del estado activo se desarrollarán grietas verticales. El mecanismo de la formación de grietas puede concebirse de la siguiente manera. En la superficie es donde el suelo está expuesto al máximo esfuerzo de tensión. Si en el plano por cualquier motivo se inicia la grieta, en su parte inferior se produce una fuerte concentración de esfuerzo de tensión, que hará que la grieta progrese hacia abajo, hasta la zona en que ya no existan esfuerzos de tensión. Es pues bastante lógico suponer que en suelos cohesivos los agrietamientos se producen siempre a cierta profundidad. A falta de una mejor aproximación teórica, la fórmula que a continuación se muestra en pantalla proporciona un criterio satisfactorio para estimar la profundidad de las grietas producidas. Ahora pasemos a hablar de la teoría de Rankine en suelos con cohesión y fricción. Desde el punto de vista de los esfuerzos efectivos, todos los suelos pueden considerarse puramente friccionantes, es decir, trató de relegarse el concepto de cohesión, tal como tradicionalmente ha sido considerado, a la categoría de mito. En este apartado trataremos precisamente la aplicación de la teoría de Rankine a aquellos suelos en los que la envolvente de falla, con base en esfuerzos totales, obtenida del tipo de prueba triaxial adecuado al caso, presenta cohesión y fricción, es decir, es del tipo de la forma de la ecuación que vemos en pantalla. Con referencia en la figura que se muestra en pantalla, puede verse que un elemento de suelo a la profundidad Z, considerado en reposo, está sujeto a un estado de esfuerzos representando por el círculo 1. De nuevo, puede llegarse a la falla por disminución de la presión lateral o por aumento de la misma a partir del valor de K0 gamma Z. Se llega así a dos círculos representativos de los estados plásticos activo, círculo 2, y pasivo, círculo 3. En el curso pasado de la materia de mecánica de suelos, veamos que en el caso que se trata la relación entre el esfuerzo principal máximo y el mínimo, la ecuación que nos define esto será la que se muestra en pantalla. En el caso del estado activo, donde Pa es igual a sigma 2 y sigma 1, y esto es igual a la vez a gamma Z, la ecuación nos queda definida como se muestra en pantalla. Y en tanto que en el estado pasivo, sigma 1 es igual a Pp y sigma 2 es igual a gamma Z, tenemos la ecuación que nos muestra en pantalla. Y ahora pasemos a ver la teoría de Coulomb en suelos friccionantes. Para 1776, Coulomb publicó la primera teoría nacional para calcular los empujes en muros de retención. En la teoría se considera que el empuje sobre un muro se debe a una cuña de suelo limitada por el parámetro del muro.
la superficie del relleno y una superficie de falla desarrollada dentro del relleno, a la que se supone plana, tal como se muestra en la figura. La cuña OAB tiende a deslizarse bajo el efecto de su peso y por esa tendencia se producen esfuerzos de fricción tanto en el respaldo del muro como a lo largo del plano OB. Supuesto que las resistencias friccionantes se desarrollan por completo, las fuerzas EA y F resultan inclinadas respecto a las normales correspondientes de los ángulos delta y phi de fricción entre muro y relleno y entre suelo y suelo respectivamente. El valor numérico del ángulo delta evidentemente está acotado de modo que sea mayor que 0 y menor que el ángulo de fricción. Y en efecto, si tenemos que el ángulo delta es igual a 0, corresponde al muro liso. Y es inconcebible un valor menor para un ángulo de fricción. Por otra parte, si delta es mayor que el ángulo de fricción, lo cual en principio es posible, la falla se presentaría en la inmediata vecindad del respaldo del muro, pero entre suelo y suelo. Este caso es prácticamente igual a que el deslizamiento ocurriese entre muro y suelo, por lo que el máximo valor práctico que puede tomarse en cuenta para delta es precisamente phi o ángulo de fricción. Siguiendo indicaciones de Terzaghi, el valor delta puede tomarse en la práctica como mayor que la mitad del ángulo de fricción, pero menor que 2/3 del ángulo de fricción. Ahora, considerando el equilibrio de la cuña, se ve que el polígono dinámico constituido por W, F y E debe cerrarse. Como W es conocida en dirección y magnitud y se conocen previamente las direcciones de E y F, dicho polígono puede construirse para una cuña dada. Así puede conocerse la magnitud del empuje sobre el muro. Debe notarse que si el plano de falla escogido coincide con el respaldo del muro, el empuje correspondiente a esa cuña será evidentemente nulo, y si el plano de falla se escoge formando un ángulo phi con la horizontal, el empuje también es nulo. En efecto, en este caso, la fuerza F resulta vertical hacia arriba, siendo W vertical hacia abajo. La única posibilidad de equilibrio será W igual a F y E igual a 0. Para cuñas con plano situado entre esas dos posiciones extremas, el empuje sobre el muro no es 0. Luego debe existir un máximo que resulta así geométricamente acotado. Ese máximo es el que ha de aproximarse por el método que se muestra en las figuras. Para el caso de un relleno friccionante limitado por un plano, aunque sea inclinado, y de un muro de respaldo plano, puede darse un tratamiento matemático a la hipótesis de Coulomb y llegar a una fórmula concreta para el empuje máximo. Esta fórmula la tenemos en pantalla, en donde EA será el empuje activo máximo según la teoría de Coulomb, phi será el ángulo de fricción interna de la arena, omega será el ángulo formado entre el respaldo del muro y la vertical, y beta será el ángulo formado entre la superficie plana del relleno y la horizontal. Aparentemente el método toma en cuenta, tal como lo hemos dicho, dos ecuaciones de equilibrio de proyección de fuerzas, con dos incógnitas E y F, de las cuales a fin de cuentas solo nos interesa una. Sin embargo, debe notarse que hubiera podido trabajarse con una sola ecuación de proyección y una sola incógnita, que sería E, si se proyectasen las fuerzas sobre una normal a la dirección conocida de F. Podemos entonces afirmar que la teoría de Coulomb utiliza para establecer el equilibrio de la cuña rígida una sola ecuación de equilibrio, lo cual es insuficiente según la estática. Ahora veremos los métodos gráficos para la aplicación de la teoría de Coulomb a rellenos friccionantes, en el cual el método va a consistir en lo siguiente. Por el punto A de la base del muro trazamos dos líneas, la que representa el ángulo phi de fricción y la del ángulo θ. La primera a un ángulo phi con la horizontal y la segunda a un ángulo θ con la anterior. El ángulo θ y su método de obtención se muestra en la figura. A continuación escogemos diferentes planos hipotéticos de deslizamiento, por ejemplo AB1, AB2 y así sucesivamente. El peso de estas cuñas de deslizamiento podrá calcularse multiplicando su área por el peso específico gamma de la arena que constituye el relleno. Recuerden que se considera una dimensión unitaria en la dirección normal al plano del papel. A una escala de fuerza conveniente, estos pesos podrán llevarse a partir de A mayúscula sobre la línea del ángulo phi.
Así se obtienen los puntos A1 minúscula, A2 minúscula y así sucesivamente. Por estos últimos puntos trazamos ahora paralelas a la línea del ángulo θ hasta cortar con los puntos C1, C2 y así sucesivamente a los respectivos planos de falla de las cuñas. Los segmentos A1, C1, A2, C2 y así representan a la escala de fuerzas antes usada los empujes que producen cada una de las cuñas arbitrariamente escogidas. En la sección B de la figura aparece un triángulo de fuerzas correspondiente a una cualquiera de las cuñas de guisantes escogidas. El empuje E mayúscula y el peso W forman el ángulo θ, puesto que este es, por definición, el ángulo formado por E y la vertical entre la reacción a lo largo del plano de falla F y W se forma el ángulo beta phi, siendo beta el que forma el plano de deslizamiento con la horizontal. Consideremos ahora el triángulo A mayúscula A2 C2 ligado, por ejemplo, a la misma cuña deslizante. A mayúscula A2 es proporcional al peso de la cuña W por construcción. El ángulo en A minúscula 2 es θ por ser A2 minúscula C2 minúscula paralela a la línea de ángulo θ. Evidentemente el ángulo en A mayúscula del triángulo A mayúscula A2 minúscula C2 minúscula es beta phi, siendo beta el ángulo que forma el plano de deslizamiento A mayúscula B2 minúscula con la horizontal. Entonces el triángulo A mayúscula A2 minúscula C2 minúscula es semejante al 1, 2, 3 de la parte B que se muestra en la figura. Se ve comparando estos triángulos que el lado A2 minúscula C2 minúscula es el homólogo de E en el triángulo de fuerzas. Por lo tanto, estas dos magnitudes son proporcionales y C2 minúscula A2 minúscula representa a E a la escala de fuerza escogida. Puede trazarse entonces una línea que contenga a todos los puntos de C minúscula, obtenidos según se vio en la figura. Esta es la línea de empujes o línea de Kuhlmann. Una línea paralela a la línea phi, tangente a la línea de Kuhlmann, permite calcular el empuje máximo como el segmento A minúscula C minúscula, interpretado a la misma escala de fuerzas usada, y siendo C minúscula el punto de tangencia resultante sobre la línea de Kuhlmann. La línea A mayúscula C minúscula prolongada hasta B minúscula proporciona el plano de deslizamiento más crítico, ligado al máximo empuje. El método de Kuhlmann permite también llegar al empuje máximo producido por la combinación de un relleno friccionante y su sobrecarga lineal de intensidad Q unidades de fuerza por unidad de longitud, como se muestra en la figura. El procedimiento a seguir es totalmente análogo al que ya vimos en la figura pasada, con la diferencia de que a la derecha del plano AB minúscula, definido por la posición de Q, debe llevarse sobre la línea del ángulo phi no solo el peso de la cuña deslizante, sino sumado el valor de Q a la misma escala de fuerzas usadas. Precisamente en la línea de A mayúscula B3 minúscula, la curva de Kuhlmann deberá presentar una discontinuidad por efecto de la sobrecarga. Entonces el empuje E' dado por el segmento A minúscula prima C minúscula prima es el máximo considerando la sobrecarga, mientras que el segmento A minúscula C minúscula sería el empuje máximo si no hubiese sobrecarga. Se sigue entonces que si la sobrecarga estuviese situada a la derecha de B minúscula B', ya no ejercería efecto, pues en tal caso el empuje sería igual al máximo obtenido con la línea de Kuhlmann punteada. Desde luego la línea C minúscula B' será trazado paralela a la línea del ángulo phi. El punto de aplicación del empuje máximo puede obtenerse también gráficamente y con suficiente aproximación siguiendo las reglas que detallamos en la figura que mostramos en pantalla. Si no hay sobrecarga lineal, una paralela a la superficie de deslizamiento crítica A mayúscula B minúscula por G, centro de gravedad de la cuña deslizante, corta el muro en un punto en que se puede considerar aplicado el empuje E, como se muestra en el lado A de la figura. Si hay sobrecarga a la fuerza anterior, se añadirá, para fines de diseño, otra delta E, calculada restando E' menos E inicial, obtenido como se indica en la figura que ya pasamos anteriormente, y aplicando en el tercio superior del segmento F', en el cual F es la intersección de una paralela a la línea del ángulo phi, trazada por la carga Q, con el respaldo del muro, y F'
es la intersección con el mismo plano de una paralela a la superficie crítica de deslizamiento trazada también por la carga Q. Por último, debemos tomar en cuenta que el método de Kuhlmann puede emplearse para el cálculo del empuje pasivo ejercido contra un relleno arenoso. El procedimiento y su demostración son idénticos, con la diferencia de que la línea del ángulo φ debe ahora dibujarse formando ese ángulo con la horizontal, pero hacia abajo.